Vamos a seguir el día de hoy con lo que sigue en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Es desde el versículo 1 al 14 y la enseñanza que nos presta el Señor nos da aquí. Habla del día de reposo y de un hombre que tenía una mano seca que el Señor sanó en la sinagoga. Pues, en primer lugar, bienvenidos a todos. Le voy a dar gracias al Señor porque me permite que me ilumine. Padre Santo, vengo ante su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo, Señor, el día de hoy nos haga ver las verdades y nos haga entender cuál es el propósito de este mensaje para aplicarlo en nuestra vida. En aquel tiempo, Señor, era diferente, pero el día de hoy, a la fecha, Señor, es diferente el tiempo, pero tu palabra no tiene tiempo, Señor, es infinita y es eterna, Padre Santo. Te pido humildemente que tu Espíritu Santo me ilumine y me dé discernimiento y me abra el entendimiento para explicar bien la palabra, el mensaje, Señor, y para mí en lo personal, Padre mío, para aplicarlo en mi vida y que sea aplicado para cada de mis hermanos, para ser mejores en esta vida, Señor, porque a ti te agrada así. Te doy gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es el día de reposo y el tema del que vamos a hablar es lo que al Señor le agrada. La misericordia. Capítulo 12, San Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Es la prédica del día de hoy. Y el propósito es aprender, ver la enseñanza que el Señor nos hace, pero ponerla en práctica y ponerla en nuestro contexto actual. Porque en el contexto de ellos era diferente la época, hace 2000 años, a la actualidad. Es diferente, pero la palabra no tiene tiempo, es indefinida, es infinita, es eterna. Entonces, sobre de eso nos vamos a basar, que los tiempos no pasan, el pecado, la maldad es maldad y es pecado, pero Él vino a quitarlo de nuestras vidas. Él se puso en la cruz por nosotros y Él dio su preciosa sangre por la vida eterna de nosotros. Vayamos, entonces ahora, como introducción, ¿verdad? Pongo un poquito de sentido. ¿Cuántas veces nosotros hemos errado en aplicar el mandamiento de Dios acerca de la misericordia? De la misericordia hacia nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos fallado? Seguido fallamos en la misericordia hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, nuestros hermanos naturales. Y tenemos fallas. ¿Acaso sabemos por qué nos pasa? ¿Sabemos por qué fallamos? Es una pregunta que nos debemos hacer nosotros, porque cuando fallamos hay un motivo. Y el motivo es que no entendemos la misericordia. No entendemos la misericordia de Dios, lo que Él hizo por nosotros. No lo entendemos, por eso nosotros no podemos aplicar. Porque no la entendemos. Cuando lo entendamos, de seguro que la vamos a poder aplicar bien. Entonces hay que pedirle al Señor que nos abra ese entendimiento para poner en práctica su consejo. Entonces, eso es porque no la conocemos. Y si nos está pasando esto, ¿qué pasa? Es tiempo. Es tiempo de examinar nuestro caminar. ¿Cuánto de fariseo tenemos? Lo que vamos a ver hoy, ¿cuánto de fariseo tenemos en nuestra vida? Entonces el Señor en el mensaje de hoy, Él anteriormente nos ha explicado que hagamos lo que nos dicen la ley, la palabra. Porque ellos decían, hagan lo que les dice, porque los fariseos eran estudiosos, conocían la ley, conocían todo lo que era el Torah y todo lo que ellos tenían. Y Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, el consejo de Dios nos lo está dando aquí en la palabra.
Pero él dice, hagan lo que aquí dice, pero no hagan lo que los ellos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cuánto tenemos nosotros de fariseos, vamos a llevarnos una sorpresa grande, grande. Porque a veces actuamos como ellos. Y aquí el consejo de él es, no actúen como ellos. No actúen como ellos. ¿Por qué? La hipocresía. Aquí vamos a ver la hipocresía. Vamos a ver todo eso en este mensaje. Voy a pasar a la lectura. ¿Verdad? Mateo 12, del 1 al 14. Dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esta narrativa que el Señor, que Mateo nos pone aquí, es importante. Es importante que veamos por qué, cómo el Señor les contesta. Pero miren, aquí vamos a ver los puntos que hay. En primer lugar, está hablando, en primer lugar, habla que ellos tenían hambre. En primer lugar, tenían hambre. Era el reposo, era el día de reposo, tuvieron hambre y agarraron espigas y comieron. Entonces los fariseos los iban persiguiendo, los iban siguiendo y acosando, hostigando. ¿De qué hacían? Ese es el primer punto. Vamos a ver unos puntos que hay aquí. En sí son dos puntos esenciales, ¿verdad? Nos recogen las espigas, el día de reposo y el hombre de la mano seca. Entonces vemos aquí, para poder ir entendiendo, tenemos que entrar en lo que es los puntos que se vieron. Como les digo, en primer lugar, vemos el hambre que tienen los hombres. Y el Señor cuando en el tiempo de ellos, los fariseos tenían estrictamente prohibido que hicieran el día de reposo, hicieran actos, hasta caminar en distancias, viajar. Ellos no permitían, inclusive los alimentos los hacían desde un día antes para no cocinar ese día, porque para ellos era muy, muy indispensable guardar el día de reposo, pero estaban errados en ese sentido, porque enseguida cuando Él dice yo soy el día de reposo, ellos no entienden, pero bueno,
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos van caminando y tienen hambre, agarran las espigas y las refriegan y se las comen. El trigo y grano se lo comen crudo, se lo comen para alimentarse. Entonces ellos le dicen luego, mira, no le dicen a él, fíjense que no lo están acusando a él. Le están diciendo a él, reclamándole de sus discípulos. Dice, mira, tus discípulos están haciendo algo ilícito en el día de reposo. No es lícito que hagan eso. Y él les contesta con la escritura. Ahí vemos la hipocresía de ellos. O son ignorantes o son hipócritas. No más, los fariseos. ¿Por qué? Fíjese lo que les dice el Señor. ¿No leíste? ¿No leíste? ¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando estaba que tenía hambre. Y esa narrativa de David, cuando está en el libro de Primero Samuel, libro de 1 Samuel 21, del 1 al 6, esa narrativa que él les dice, que no habéis leído, se los voy a leer, no lo busquen, dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y el que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Le dice David al sacerdote. Dice, dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han aguardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes son santos. Aunque el viaje es profano, dice, ¿cuánto más no serán santos los de sus vasos? Y si el sacerdote le dio el pan sagrado, le está diciendo el Señor a ellos, vean, acuérdense, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día en que aquellos fueron quitados. El sacerdote, cuando él le pide, él le dice, miren, a ver, David comió pan, queda consagrado para Dios. Pero ese pan, después de que lo cambiaran, solamente los sacerdotes lo podían comer. Entonces él dice, dámelos. Y el sacerdote se los da. Y no nomás eso, también le da la espada, platica ahí la narrativa. Le da también la espada de él. Y si ustedes ven esa historia, el rey Saúl manda matar a todos los sacerdotes porque le apoyaron a... No, él no los mata, pero el mismo sacerdote que le dio el pan se encarga de matar a todos los sacerdotes de ahí porque apoyaron a David. Porque David iba siendo perseguido en ese tiempo por Saúl. Y él ahí le engaña al sacerdote porque dice, es que el rey me mandó. Pero el sacerdote no sabía que iba siendo perseguido. Entonces él lo llama a su presencia y le dice que aquí estuvieron David y tú le diste pan. Dice, pues nos vamos a matar a todos. Y dice, nadie se le atrevió a levantarse contra los sacerdotes, pero le dijo Saúl, tú vas a ir a matarlos a todos. Y él, en esa narrativa de Samuel, ahí está, ustedes lo pueden leer, está explicando que los mató a todos los sacerdotes, el mismo sacerdote de ahí. Bueno, él les hace la narrativa, pero ahí está hablando 2 cosas. David les está hablando del hambre, la necesidad que tenía. Y también les está diciendo de lo lícito. Ahora, también enseguida el Señor les explica, cuando ellos le preguntan, porque el Señor les dice, ¿o qué no viste los sacerdotes que ellos en día de reposo sacrifican? ¿Qué no has leído? Le he dicho otra vez, ¿qué no habéis leído? Por eso les digo, la hipocresía o el desconocimiento o la ignorancia de los fariseos, pero no creo que era ignorancia.
es hipocresía. Querían hostigar y el Señor muy claro les dice, miren, en el templo es sagrado para ustedes, ¿verdad? Sí. Ellos, el día de reposo, sacrificaban animales, hacían su rutina normal. ¿Dónde está? Está en el libro de Deuteronomio. Hay una cosa importante en el libro de Deuteronomio, poquito antes de lo que les voy a explicar. Miren, cuando sabe que es ilícito agarrar las espigas para comer, hay algo que me llamó mucho la atención. Fíjese lo que cuando uno siembra, cuando alguien tiene una parcela y siembran, y van y le quieren robar de la siembra. La ley permitía que la persona que quisiera, que tuviera hambre, podía comer. Si usted tenía una huerta de manzanas, el hombre tenía hambre, podía comer toda la que quisiera, pero no para llevar. Ahí podías tú saciar tu hambre y era lícito. Exactamente, y si usted tiene un sembradío de jitomates y la persona tiene hambre y dice, pues bueno, voy a comer jitomates, ¿ok? Come lo que te llenes, pero no comas para llevar, no cortes para ti, porque eso sí ya sería penado, ya sería robar. Por eso entendemos ahora que cuando uno siembre y que alguien tiene ganas, come para ti. Cómetelo aquí. ¿Tienes ganas de elotes? Sí. Córtalos, haz tu chisca, quema tus elotes y cómetelos. Pero no metas la hoz. No pisques para llevártela porque estás robando. Es muy diferente. Y el Señor sí permite. Es lícito a la gente que tenga hambre y vaya y coma de lo que hay. Pero no lleves para tu casa. Fíjese lo que dice, dice, está en Deuteronomio 23, 24 y 25. Mire, dice, cuando entres a una viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pongas en tu cesto. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Cómete todo el trigo que quieras, pero no te lo lleves, no hagas para llevar. Me como me llevo para mi casa. No. Eso es lo que se enseñaba. Entonces, por eso les ponen ese ejemplo. Ellos estaban con hambre, trillaban. Entonces, ¿qué pasa? Que no podían hacer nada porque no podían ni siquiera quitar las espigas para comer. Era ilícito, era trabajo, era cargas que había. Bueno, les estaba explicando yo el siguiente punto, ¿verdad? El siguiente punto era donde él le dice que si el templo, para ellos el templo era sagrado. Y cuando David llegó al templo, es un lugar sagrado. Entonces lo que no podía comer, ese pan no lo podía comer él. Pero el sacerdote se lo dio para que lo comiera. Porque ya iban a poner el pan nuevo. Y es solamente los sacerdotes lo podían comer. Y ese les dice, entonces, a ver, tú dices que es ilícito comer lo que es consagrado al Señor o es ilícito. ¿Y por qué David sí lo comió? Entonces se rompe, ¿por qué? Porque el sacerdote sí lo puede hacer, lo puede dar, pero ellos cargaban a la gente que no podían hacer nada. Esas normas que ellos ponían eran reglas de la ley que había, pero ellos exageraron demasiado. Fíjese, decía que una carga, que no podías cargar 2 higos secos. Un higo. Fíjese nada más, tanto así. Era tan estricta ellos su legalismo que tenían de la ley, que ellos torcían todo eso. Y por eso es importante entender. Entonces él le dice del templo, mira, dice, tú me dices
aquí, del templo dice Jesús, pues mira, pues yo os digo, uno mayor que el templo está aquí. Si el templo para ellos era lo máximo, porque era donde moraba Dios, era para ellos, pues dice, mira, no te preocupes, aquí hay alguien más que el templo. Y todo eso les dolía mucho a ellos, porque por eso decían que él se hacía nombrar como Dios. Y sí, pero él lo decía indirectamente en ese sentido. Bueno, he aquí uno más mayor que el templo. Pues se quedan, ¿cómo que va a ser tú mayor que el templo? Si el templo es lo que más adoramos, lo más alto, entonces en ese sentido, ¿verdad? De oración. Entonces sabemos que Dios es el que adoran, pero él era mayor que el templo. Bueno, y dice otra palabra. Dice otra palabra. Si tú supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no le echarías cargas a los inocentes, no los juzgarías. Ellos eran legalistas. Por eso les digo que si nos ponemos a examinar cuánto tenemos de legalistas nosotros, cuánto tenemos de fariseos. Tenemos mucho, mucho. Entonces él dice, si tú sabes qué misericordia, qué significa misericordia, quiere no sacrificio, no les cargarías a esta gente culpas ni pecado porque están haciendo eso. Él veía la necesidad, él les dijo, tenían hambre, fueron saciados. Ahora, el lícito sí, ahora del templo, bueno, yo soy mayor que el templo. Dice el Señor, yo he uno aquí mayor que el templo. Y luego le habla de la misericordia, ¿por qué? Les refriega la misericordia y nos vamos a una referencia en Oseas. Oseas 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Él ahí se les refiere a la escritura de Oseas para ver y hacerles entender que las leyes que ellos ponen no es misericordia, son legalismo, es legalismo. La misericordia es darle lo que necesita al prójimo. Y si esa gente tenía hambre y ellos se lo prohibían, que no podían ni siquiera cortar y comer, pues dice, oye, no tienes nada de misericordia tú. ¿Qué misericordia es esa? Por eso necesitan aprender qué es la misericordia. Y entonces yo estuve viendo otros versículos en otras Biblias, ¿verdad? Por ejemplo, en una dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Lo que quiero es que ustedes me conozcan más que me hagan ofrendas. La misericordia es lo que dice ahí de Oseas. Quiero que demuestren su amor, no que ofrezcan sacrificios. Y también quiero que me conozcan más. Otra, ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Esa es la misericordia. Y una más, porque en bondad amorosa me he deleitado y no en sacrificios, y en el conocimiento de Dios más bien que los holocaustos. Porque yo deseo bondad, no sacrificio, obediencia a Dios y no más ofrendas, no más ofrendas. Eso es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mejor conóceme más a mí, dice el Señor. Quiero que me conozcas más. Quiero ese amor de ti para el prójimo. La misericordia que habla aquí el Señor cuando dice, si ustedes aprenden, ¿por qué no van a aprender? Porque no la tienen. El fariseo no tiene misericordia. Por eso le digo, nosotros, ¿cuánto tenemos de ellos? ¿Tenemos misericordia con nuestro prójimo? Hay que analizar en verdad. Hay que analizarnos en profundo de nosotros mismos, pero personal cada quien. Cada quien en su soledad, hacer reflexión
acerca del que nos está enseñando el Señor. El Señor nos está enseñando la dureza de ellos para que nosotros no seamos como ellos. Hagamos lo que ellos nos dicen, pero no seamos lo que ellos nos hacen. Entonces, ese significado de la misericordia tiene mucho sentido, porque la misericordia, como les digo, no es legalismo. La misericordia rompe todo. Y nosotros, si no seguimos el ejemplo que el Señor nos pone, ¿de dónde vamos a aprender? Él nos está dando la llave, cómo es la misericordia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos puntos son respecto al día de reposo, cuando Él dice, ahora, ¿por qué dijo Él? Yo soy, no me lo dice así, pero dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Qué entendemos como Señor? ¿Qué entendemos como Señor? Dice, y el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué entendemos con eso? Entendemos que Él es el dueño del día de reposo y que a Él le place hacer lo que quiera. Miren, yo saqué otras dos referencias de dos versículos acerca de dos diferentes, ¿cómo se dice? Dos diferentes Biblias, ¿verdad? Acerca de eso, como por ejemplo la Biblia, traducción lenguaje acerca de la misericordia, quieren un sacrificio. Dice, ustedes no entienden esto que Dios dijo, no quiero que me sacrifiquen animales, sino que me amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente. Esas son otras versiones de otras Biblias, lo que está más clarito ahí. Y dice, ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dice las Escrituras. Yo no quiero sacrificio, sino que ustedes tengan compasión. Entonces la misericordia es compasión hacia el prójimo. Dios no le gusta que dejemos la necesidad del ser humano, que es mejor un sacrificio que la necesidad no. Que atendamos la necesidad del prójimo, del hermano, del familiar, y no hacer una manda, como decían muchos, hacer sacrificios de físicos o sacrificios de alguna otra cosa. Aquí sabemos que el sacrificio se acabó cuando vino Jesucristo, porque Él fue el sacrificio perfecto para todo. Ya se acabaron los sacrificios. Pero nosotros a veces nos ponemos cargas. Y en vez de eso dice el Señor que hagamos misericordia con nuestra familia, nuestro prójimo. Esa es la importancia de la misericordia. Ponernos a analizar y reflexionar si estamos actuando como ellos, y ese momento de cambiar, de que el Señor nos dé esa libertad, que nos dé ese deseo en nuestro corazón de en verdad ver al prójimo y no nosotros, sino ver la necesidad que ellos tienen y ponerlo en práctica. De otra manera no vamos a poder saber qué es la misericordia. Yo por eso me sentí una perdón. Me sentí una hermana por eso, porque yo pensé. Bueno, hermana. A mí se me hacía algo porque él quería que lo ocupara a trabajar también. Entonces yo le dije, mire, es que yo tengo pues a la señora fulana y cómo la voy a sacar, me da pesar también sacarla. Sí. Ahí yo no hay qué hacer. Hermana, no se preocupe. No se preocupe, hermana. Mire, este mensaje no sabía usted que iba a predicar. Y no se sienta mal si esto fue. Uno tiene que reflexionar. Pero miren, la misericordia es algo muy profundo de uno. No es de boca, hermana. Es de hechos. Y aparte era lo mandaban a usted, lo que de usted nació. De hechos, no de palabras. Mire, la misericordia con el prójimo es difícil
entender ese sentido, porque, como les dije, a veces fallamos porque no lo hemos entendido. No hemos entendido lo que en verdad la misericordia es. No lo hemos entendido a plenitud. Sabemos que la misericordia es ver por el prójimo y eso, pero a veces lo hacemos con compromiso, como porque soy cristiano tengo que hacerlo. No se trata de eso, se trata de hacerlo sin poner que uno es, sino que el Señor hace algo que hace en nuestras vidas y es la transformación. Ahora, Él es el Señor del día del reposo. El Señor sabemos que es dueño. Si nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, es porque Él es nuestro dueño absoluto de nuestra vida, en todos los sentidos, espiritual y natural. Natural porque nosotros en natural tenemos que obedecer lo que Él nos dice. Él es nuestro Señor. Entonces, Él aquí dice, respecto a esto, Él dice, esto es, yo soy el día del dueño del reposo. Vamos a entenderlo de esta manera. Dice que su padre trabaja y él trabaja todo el tiempo. Que el día de reposo no fue por causa del hombre. El del hombre no fue por causa del día de reposo, sino el reposo por el día del hombre. Pero al Él decir que Él es el Señor del reposo, Él puede hacer y deshacer con ese día lo como a Él le plazca. Entonces miren, no importa que sea reposo, usted haga las cosas. Él les vino y les tumbó lo que ellos hacían. El fariseo hacía reglas, normas, leyes que no tenías que hacer. Y dijo el Señor, miren, yo lo hago en día de reposo para que sepan que no, ya, yo soy el reposo. Se acabó el día de reposo. Pero ahora hay iglesias que sí respetan mucho ese día. Y no lo hacen, y lo hacen como ellos piensan que es. Pero el Señor nos está enseñando que ahora es diferente, ahora Él es el reposo, no es el día de reposo, es Él el reposo. Nosotros tenemos que ir a Él como reposo. Entonces, Él, al momento de decir esto, ellos se sentían ofendidos porque violaba el mandato. Que mandaba el mandato de las leyes de Moisés, donde dice, y reposarás el séptimo día, ¿ya? Lo guardarás, séptimo día lo guardarás. Entonces ellos lo llamaban pero aparte de que lo guardaban, ellos pusieron normas de que no podías hacer. Les digo que la carga decía que cargar 2 higos era ilegal, o sea, era malo para ellos. Y por eso lo juzgaban. Entonces ahí vemos el acoso que había con el Señor Jesucristo. Ahora, haciendo resumen de esa parte, porque ahí termina esa parte, Él les dice, es lícito comer, es lícito. Ahora, yo soy mayor que el templo, se está dando que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el dueño del día de reposo y del templo. Él es mayor que el templo. Les está haciendo ver a ellos que su adoración al templo, Él aún era mayor que ese templo que ellos adoraban. Y a ellos no les parecía eso porque para ellos era una blasfemia. Para ellos una blasfemia. El siguiente punto. Fíjense, después de que Él estuvo con ellos, que lo acusaron y Él les cayó la boca, se va a la sinagoga de ellos. Y ellos lo van siguiendo. Y dice que allí entre la gente había un hombre de una mano lisiada o seca. Pero fíjense la intriga que hay. Dicen, había 2 puntos que ahí quería ver. Uno era para acusarle y otro para destruirle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor ve a esa persona, los fariseos ya tenían una intención, porque los que le preguntaron fueron los fariseos a Jesús. ¿Es lícito sanar en día de reposo? El Señor les contesta sencillamente, los
Los acaba con un tiro. Él les dijo, ¿qué hombre de ustedes habrá que tenga una oveja y si éste cayera en un hoyo el día de reposo? ¿Qué harían? ¿No le echarían la mano y la sacarían? Fue una pregunta, aquí no contestan. Aquí no contestan ellos, no se ve la contestación ahí, pero les pregunta. Yo creo que le han de haber dicho, ¿sí? Entonces, si es así, ¿qué es más valioso? ¿Una oveja o un hombre? Ahora les voltea la pregunta. ¿Qué es más valioso para ustedes? ¿Una oveja o un hombre? Entonces dice él, dice la contestación, Dice, por consiguiente, porque el hombre es más importante que la oveja, es lícito, él manda una orden, autoridad, él tiene autoridad, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Él les dice, pues ahora yo, con la autoridad, es lícito. Perdón, ni la oveja la podían sacar ellos. Precisamente les dice, ellos no podían sacar ni al güey, ni a nada, no querían hacer nada. Entonces él dice, entonces, ustedes el día de reposo no la van a ir a sacar. Claro que la van a sacar. Ellos no van a dejar que su oveja ahí se quede, ellos van a ir a sacarla. Van a quebrantar lo que ellos dicen, por eso les pone ese ejemplo y los atrapa. Les dice, entonces, a ver, ¿qué es más valioso para ustedes, la oveja o el hombre? Bueno, entonces es lícito, como él da la autoridad, dice, es lícito sanar, hacer el bien el día de reposo. A ver, estira tu mano. Y dice que la estira y ya es sanado. Entonces él cuando le dice es lícito, les está imponiendo esa autoridad a ellos. Les está poniendo la autoridad, diciéndole, no, pues yo lo ordeno, sí es lícito. Entonces por eso desde ahí ellos ya querían acabarlo. Por eso dice que le preguntaron para tentarle. Ahí dice que para acusarle, para poder acusarle de algo. Pero el Señor conocía los pensamientos de ellos. Ellos sabían la intención que tenían. ¿Y qué dicen? Que después de ahí se fueron ellos y empezaron a hacer un plan para destruirle. Miren, el aprendizaje que está haciendo aquí el Señor para nuestra vida, la narrativa es, esta es la narrativa que hay, que Mateo escribe, pero nosotros en la actualidad, ¿qué aprendemos de lo que nos está enseñando? ¿Dónde entramos nosotros en la actualidad con este mensaje? ¿Quiénes son los que nos acusan a nosotros? ¿Quiénes son los que nos están persiguiendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Con quién nos acusan? A veces nos ponemos a preguntar y queremos encontrar el por qué al Señor lo perseguían, porque al Señor lo perseguían porque Él vino a traer el reino, Él vino a traer luz y ellos estaban ciegos. Entonces, el punto es que el Señor se da a entender y hace las cosas para que nosotros ahorita en la actualidad tomemos reflexión en la misericordia y tomemos en reflexión de que Él es el dueño y que Él es el mayor de todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Vamos a la conclusión. Hoy no leí los paralelos, pero siempre estudio los paralelos para sacar el estudio. Pero ahora me voy a la conclusión. ¿Qué es lo que en verdad en esta enseñanza nos hace ver Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? El Señor quiere, en primer lugar, la misericordia, que hagamos misericordia con nuestro prójimo. No nada más con nuestro prójimo, sino con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia. Que hagamos misericordia.
Porque eso es lo que le agrada al Señor, que hagamos misericordia. Él dice, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Verdad? Que hagamos misericordia. En todo el sentido de la palabra. ¿Sí entendimos lo que misericordia da a entender? Que veamos por la necesidad de nuestro prójimo más que la necesidad de nosotros. Si yo tengo necesidad, pero yo veo que mi hermano, mi amigo, mi prójimo, mi enemigo tiene necesidad, no valorar mi necesidad, sino valorar la necesidad de él. Y si en mis manos está ayudarle, no nomás le diga Dios te bendiga, sino proveerle para su necesidad. Muchas veces nos ponemos a ver la necesidad física, pero no nos ponemos a ver la necesidad espiritual. Nosotros tenemos que ver la necesidad espiritual de cada uno. Miren, el cargo de un pastor no es nada más predicar. Yo aquí nada más estoy predicando. Pero el cargo de un pastor es ir a atender la necesidad de cada miembro de su congregación, estar al pendiente de su crecimiento espiritual, estar al pendiente de su estado emocional, físico, apoyarlo en la necesidad que haya. Un pastor dirige, un pastor les da la palabra, un pastor mira por aquella congregación. Yo no me siento con el cargo de pastor porque no lo llevo a cabo como es, porque yo no he estado yo preparado como un pastor. Soy el que predica la palabra, que soy igual que ustedes, nada más que estoy acá enfrente. Pero un pastor, la función de un pastor es muy diferente a la función que yo hago. Por eso yo, cuando me dicen pastor, a veces yo digo, Señor, pues en verdad no estoy cumpliendo yo la función de un pastor. Soy un hermano como ustedes, que yo también tengo necesidad de ese pastor, que yo también tengo necesidad de que con quién platicar, con quién ahondar, aunque tenemos a nuestro gran pastor, que es Cristo, Él es nuestro pastor. Pero a veces hay hermanos que necesitamos fortalecernos y nutrirnos entre nosotros para cuando hay una necesidad espiritual. Hermano, tengo esta necesidad, yo me siento así. Por favor, ¿qué hacemos? El pastor es el que va y lo lleva a la palabra, dice, mira, este es el mensaje, este es el consejo. Si ustedes ven, somos pocos somos. Y nunca hemos tenido aquí un pastor. Pastor. Hemos tenido predicadores, pero un pastor, no lo hay, no lo ha habido. Y muchas iglesias están igual. La mayoría de iglesias están igual. No digo que todas, porque pues sí puede haber iglesias que haya un pastor que se dedique en tiempo completo a su mandato. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor ha permitido que estemos sobreviviendo aquí. Va a venir un joven a apoyarnos de junio para adelante. Este joven nos va a apoyar y este joven estudió lo que es su carrera para pastor. Está joven, pero va a estar al pendiente los hermanos de las otras iglesias para que funcione. Hermanos, pues este es el mensaje. El mensaje que hay es esto. Y para aplicarlo, si nosotros hemos sido religiosos, hagamos la verdadera religión. Si somos religiosos como pensamos que los religiosos que son, si somos religiosos, hagamos la religión. ¿Y cómo vamos a hacer la religión correcta? La religión correcta nos la va a explicar Santiago. La epístola a Santiago, del capítulo 1, 26 y 27. Vamos a leer.
Dice así. Si quieren buscarla, no, yo aquí lo tengo. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si nosotros nos creemos religiosos, ¿tú qué religión profesas? No, pues yo soy cristiano. Oh. ¿Y qué dice acerca de la religión? ¿Conoces qué significa la religión? ¿No? ¿Cuál es la verdadera religión? No, pues no es que católico, no, que no. La verdadera religión es esta. Haz. Visita. Ve por el huérfano, ve por la viuda. Mantén tu boca. Cuida tu lengua. Y camina recto en este mundo. Esa es la religión. No es el traer el traje de religioso y caminar muy recto. No se trata de eso. Nosotros somos religiosos, necesitamos ser la religión que el Señor nos está mandando. Por eso dice, si alguno se cree religioso, haga esto. Hermanos, pues el Señor nos enseña esto. Que no seamos religiosos como los fariseos, sino que seamos religiosos conforme la ley de Dios nos dice que seamos. Misericordia con el prójimo. Y si nos sentimos religiosos, pues hay que ir a visitarlos. A los huérfanos, a los enfermos, a las viudas enfermos, que cuidemos nuestra lengua y que caminemos bien en el mundo. ¿Difícil de hacerlo? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuánto tenemos de fariseos? Nos quedamos, nos sorprendemos. Hola. Sí. No me lo mueve nomás para sacar el bien, porque como tenés toda la cochera. Gracias. Entonces, entonces vemos lo que el Señor nos quiso decir. Hermanos, pues ese es el mensaje de hoy. Reflexionemos. El Señor nos está dando la oportunidad de que hagamos las cosas como a Él le agrada. Como a Él le agrada que hagamos las cosas, hay que intentar hacerlo, y si no podemos, pedirle misericordia y gracia al Señor para hacerlo. Acordémonos que la misericordia no es nada más porque soy cristiano lo voy a hacer, no. Es algo que el Señor le pone a uno en su interior. A todo el que entiende la misericordia va a ser misericordioso. Y si no la entendemos, hay que pedirle sabiduría al Señor y discernimiento para entenderla y aplicarla en nuestra vida. El Señor es bueno, muy misericordioso con nosotros. Si no, ya nos había exterminado. Padre Santo, le doy gracias porque usted es bueno. En nombre de Cristo Jesús, les doy las gracias porque nos dio la oportunidad de compartir este mensaje, de entender lo que es la misericordia, lo que usted quiere que hagamos misericordia y que no hagamos otras cargas que no son, que seamos sinceros de corazón, que no seamos hipócritas como usted nos muestra al fariseo. Señor, y si tenemos parte de fariseo, Señor, retira esa parte y ponnos en nuestro corazón el buen sentir de ti. Señor, que ya no veamos la viga, la paja en el ojo ajeno, sino que veamos la viga que tenemos, Señor, en nuestros ojos. Que ya no critiquemos, que no murmuramos, que cuidemos nuestra lengua, que visitemos a nuestros enfermos, que veamos por los huérfanos, Señor, que mantengamos nuestra lengua en orden, Señor, y que nos dé esa sabiduría para caminar en este mundo recto, porque eso es lo que te agrada a ti. Si en verdad queremos ser religiosos, hacer esta práctica, Señor, pero no por eso, Señor, sino
que lo hagamos en misericordia, porque conocimos tu misericordia y la vivimos. Y así como la vivimos, Señor, vivirla en esta vida, que tú seas el reflejo en nosotros, Señor. Que tu misericordia pase por nosotros para dársela a otra persona. Que no sea nuestra misericordia, Señor, sino tu misericordia. Porque tú eres el que vives en nosotros. Tu misericordia es tuya, Señor. El hombre es difícil, no es fácil de que tenga esa misericordia propia porque no la tiene. El ser humano no tiene esa misericordia, tú se la pones porque tú vives en él. Y por medio de él sale esa misericordia tuya, por medio de tu siervo, Señor, de tu Hijo, sale y es puesta en práctica. Te doy gracias, Padre Santísimo, en nombre de Cristo Jesús. Honra y gloria y poder al Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.